Hola, bienvenidos a todos y todas a una nueva reseña de Ludómanos. Esta ha costado. Vamos a hablar de un juego que se publicó en España el 30 de mayo de 2020, en el que estamos, y por razones varias pues ha costado un poquito poder jugarlo y analizarlo lo suficiente como para hacer una reseña. Hablamos de Crystal Palace, una novedad editada por Maldito Games aquí en España. El juego es originalmente es una editorial que no conocía mucho, Feuerland. Es una editorial, para mí es totalmente nueva, por un diseñador también bastante nuevo. He visto que solo tiene 2 juegos. No voy a intentar pronunciar su nombre. Crystal Palace es un juego de colocación de trabajadores y, vamos a llamarlo, microgestión de recursos y macrogestión de otro recurso. Y sí, otro juego de gestión de trabajadores. Ya son muchos los editados, así que este juego tiene que ofrecernos algo novedoso para que justifique su estancia en nuestra estantería. Vamos a dar un vistacito muy rápido, como siempre, las reglas, y luego comentamos impresiones y lo analizamos. En Crystal Palace tomamos el papel de una nación que va a formar parte de la Feria Internacional, la primera Expo Internacional, celebrada en el mundo en 1851, cuyo organizador fue Inglaterra y cuyo máximo promotor fue el príncipe Alberto de Inglaterra, el marido de la reina Victoria. Durante 5 rondas vamos a manejar nuestros 2 grupos de trabajo, por llamarlos de alguna manera, nuestros asistentes y nuestros dados trabajadores inversiones, como los queramos llamar, realizando diferentes acciones en alguno de los 7 tableros de acción del juego o en el mercado negro con nuestros asistentes. Nuestro objetivo es ganar el máximo número de puntos de victoria. Cada una de las rondas se divide en 7 fases diferenciadas. En la primera fase cogeremos nuestro grupo de trabajo, que se puede componer de 4 a 6 dados, podemos aumentar a 6 durante la partida, y cada jugador elige un valor en secreto para esos dados, de 1 a 6. Cuando todos los jugadores han elegido el valor determinado, revelan los dados y tienen que pagar el valor total asignado en libras, que es la moneda que vamos a utilizar en el juego. Empezando en la fase 2 por el jugador cuyo valor de dados sea mayor, los jugadores en orden, en el sentido de los agujas del reloj, irán colocando sus dados en las casillas de la parte superior de esos tableros. Y aquí aparece la primera novedad respecto a otros juegos de colocación de trabajadores. Esas casillas no significan que realices la acción. Esas casillas no son la casilla de acción, son la casilla en la que colocas tu inversión, tu dado, y optas a, en la fase 3, poder realizar o no la acción que desees. Como he dicho, empezando por el jugador inicial, los jugadores en orden van colocando los dados en la casilla superior, siempre teniendo en cuenta que deben cumplir un requisito, que el dado que coloquen debe tener un valor igual o superior a el dado impreso en el tablero. De modo que si queremos ocupar una casilla con valor 4, debemos colocar un dado que tenga un valor 4, 5 o 6. Una vez todos los jugadores durante la fase 2 han colocado sus dados en las casillas superiores de los tableros, que es su opción a realizar la acción o no, ya eso se ve en la fase 3, empieza la fase 3. En ese momento, empezando por el dado de mayor valor, el jugador que lo posee coloca ese dado en la casilla de acción que quiere realizar. Hay casillas que ofrecen bonificaciones y hay casillas que ofrecen penalizaciones. Por ejemplo, hay muchas casillas que al colocar tu dado en esa casilla tienes que pagar un -2, o sea, tienes que pagar 2 libras. Si hay un empate, se empieza por el dado que esté más a la izquierda en el tablero. Al colocar el dado en la casilla de acción, por ejemplo, en la oficina de patentes, al colocar el dado en la casilla de acción, se realiza la acción. En el caso de este tablero, el jugador decide coger una patente que posteriormente decidirá o no transformar en un prototipo, y se van ocupando todas las casillas. En caso que algún jugador no pueda o no quiera realizar la acción, recibirá 1 libra a modo de compensación.
Este proceso se va realizando en todos los tableros, que ahora más tarde analizaremos un par que son curiosos, hasta que llegamos al tablero número 7, que es el puerto de Londres. No he dicho que en la fase 2, en el momento de colocar los dados en las casillas de opción, vamos a llamarlas así, hay ciertas casillas que ofrecen la posibilidad de realizar una acción de asistente. Esta acción de asistente se puede traducir en colocar un asistente en el mercado negro, siempre ocupando la casilla libre que esté más abajo en el mercado, pagando el coste de entrada, que es el que figura en la columna de la izquierda del mercado negro, o intentar aumentar el nivel de cumplimiento de la misión individual que tiene cada una de las naciones, que es totalmente diferente entre ellas. Podemos ir desde el número de personajes que controlamos a el número de fichas de investigación que hemos conseguido. Pasada la fase 3, en la que hemos llegado al puerto de Londres y todo el mundo ha realizado su acción, pasamos a la fase 4. En la fase 4 suceden dos cosas. Una que a lo mejor sí y otra que seguro que pasa. La que a lo mejor sí es que los personajes que hemos reclutado en el Reform Club nos van a dar algún tipo de beneficio traducido en la habilidad que se disparará en la fase número 4. Las habilidades vienen diferenciadas por unos banderines de diferentes colores que nos indican en qué fase se va a disparar esa habilidad o no. La cosa que seguro que tiene que pasar es que hay que pagar los sueldos. Hay que pagarles para que se mantengan con nosotros. En este momento es importante señalar que en el momento que tengas que pagar cualquier cantidad de libras en el juego y no tengas suficiente capital, estarás obligado a pedir un préstamo. Y los préstamos son una de las partes más interesantes del juego. Y ahora les daremos un vistazo en concreto. Acabamos de ver las fases y yo os explico. Una vez hemos pagado los sueldos y se han resuelto las posibles habilidades de los personajes en la fase 4, pasamos a la fase 5, en la que los jugadores, por orden, porque tal vez algunos efectos de transformación de patente a prototipo pueden afectar a otros jugadores, deciden si quieren transformar esas patentes en prototipos o no, pagando el coste que va asociado. Una vez ya todos los jugadores han tomado esa decisión, vamos a la fase 6, en la que se resuelven todas las habilidades de banderín 6, se cobran los ingresos que hemos ido acumulando durante la ronda. Los ingresos también padecen, porque en este juego los ingresos casi nunca van a ir a nuestro favor. En la fase 6, después de cobrar los ingresos, todos los ingresos de los jugadores descienden 3 en el track de ingresos y se obtienen los beneficios que hayamos podido conseguir en el tablero de rumorología, hype, expectación, que es una de las cosas que me hace mucha gracia respecto al tema del juego. Finalizada la fase 6, en la fase 7 es muy sencillo, es la fase de limpieza y la fase de limpieza también del mercado negro. Todos los asistentes que estén en el mercado negro bajan una posición hacia abajo y el que esté más abajo del todo pues vuelve otra vez al jugador que le corresponda. Todo este proceso, que si lo probáis ya veréis que la mitad de esas fases están prácticamente automatizadas y realmente de juego a juego pues hay 3 fases, se repite durante 5 rondas. Al finalizar la quinta ronda, que es la primavera de 1851, el jugador que tenga más puntos de victoria gana. Muy fácil. Esto explicado así es súper sencillo. No deja de ser un worker placement. Tú colocas tus dados, que son tus trabajadores, en otro juego serían tus trabajadores, aquí los prefiero llamar inversión, y vas realizando acciones. Si el juego fuese esto, ¿para qué me lo he comprado? ¿O para qué lo voy a reseñar? Si tenemos 350.000 juegos con esta mecánica. Vale. ¿Qué es lo que nos ofrece Crystal Palace que no podemos encontrar en otros juegos? Primero, lo que supone la visión de entrada de la partida. En cada uno de los tableros de nación tenemos 10 casillas en las que está impreso un -2 plateado. Bien, si esas casillas quedan libres al final de la partida, vamos a perder 2 puntos de victoria por cada una de ellas. Esas casillas las vamos a ir tapando a medida que obtengamos fichas de investigación, cuya principal fuente va a ser el British Museum, o si conseguimos algunos prototipos o personajes que nos ofrezcan fichas de investigación
asociadas con ellos. Habitualmente las fichas de investigación siempre nos van a dar algún tipo de beneficio, o bien aumentar los ingresos, o bien libras directamente, o una habilidad permanente que se va a resolver habitualmente en la fase 6. Con lo que a veces tu entrada no va a ser cuántos puntos de victoria voy a ganar, sino cuántos voy a dejar de perder. Porque va a ser bastante complicado que todas las casillas estén cubiertas con fichas de investigación. Porque esas mismas casillas, como ya he comentado, que si no puedes pagar algo tienes que pedir un préstamo, se pueden poner fichas de préstamo. Siempre que coges una ficha de préstamo, coges la ficha que figura un -5 en su reverso, le das la vuelta por el anverso, que es la cara de préstamo por pagar, y lo colocas en una casilla libre de tu tablero de nación. Si no pagas un préstamo al final de la partida, perderás entre 8 y 10 puntos de victoria. Si lo pagas, perderás 5 puntos de victoria. Al pedir un préstamo obtienes 10 libras. Para devolverlo tienes que pagar 10 libras. Temáticamente me parece muy gracioso porque, vale, sí, vas a la expo, consigues muchísima reputación, te lo has currado un montón, has presentado un montón de cosas, eres súper influyente, tal. Pero, claro, en la prensa de la época, el Twitter de hoy en día, todo el mundo se entera que te has convertido en pobre de necesidad para poder fardar. Y, no sé, es que comer jamón york y vestir de Versace, pues no tiene mucho sentido. Quiero decir, con todo el respeto para la gente que come jamón york, pero comer solo jamón york porque es barato para poder llevar ropa de Versace, pues no tiene mucho sentido. Es contraproducente, del mismo modo que es contraproducente endeudarse someramente hasta la pobreza absoluta para poder fardar en una expo internacional y que luego todo el mundo se entere que eres un muerto de hambre, pero has conseguido presentar, no sé, la grúa hidráulica, que aparte da muy pocos puntos de victoria. Así pues, una de nuestras principales metas va a ser intentar no perder demasiados puntos de victoria, que va a ser bastante inevitable. Otra cosa muy a tener en cuenta, relacionada con la parte más temática del juego, es el tablero de expectación, del hype. La rumorología en cualquier ámbito político, social y económico incluso, es bastante importante, y en el juego, pues la verdad es que, aunque a priori pareciese que no, puede llegar a serlo, porque tenemos ciertas acciones, sobre todo en el London Times, que pues, cumpliendo ciertas misiones, ciertos requisitos, pues puedes avanzar bastante. En el tablero de expectación podemos conseguir de forma permanente durante cada una de las rondas, al finalizar estas, en la fase 6, podemos conseguir pues, puntos de victoria, podemos conseguir libras, y el hecho de ser el más adelantado al final de la partida nos va a dar pues, algunos puntos de victoria que pueden suplir los que nos obligan a perder los préstamos o las casillas vacías en los tableros de nación. Me hace mucha gracia el hecho de que esté incluido. El Black Market es una especie de minijuego en la que no está muy claro qué puñetas está pasando, porque aparte la regla es un poco confusa. Cuando colocas tu asistente en el Black Market, tienes que colocarlo en la parte de más abajo, pero siempre que coloques un dado tienes la opción de subir tu asistente a la casilla que esté más arriba de la que está y esté libre, pagando siempre los costes, porque aquí pagas por todo, pagas mucho, y el dinero, si no lo he dicho antes, os lo digo ahora, o me repito, es muy importante en este juego, tal vez excesivamente importante, porque prácticamente todo aquello que hagas va a estar supeditado a cuánto dinero tienes, cuánto dinero vas a necesitar y cuán buena va a ser la inversión que vas a realizar. Me explico. Empiezas la partida decidiendo el valor de tus dados, que puede ir desde 4 hasta 24 en la primera ronda. Si empiezas la partida con 30 libras, estamos ya con 10 libras solo. Si tienes que pagar alguno de los costes de casilla mala, que porque eres el último en elegir la opción o eres el último en realizar la acción, pues vamos a reducir aún más eso. Si al final de la ronda nuestros ingresos van a reducir en 3 de los que tengamos y empezamos en 4, si no has aumentado mucho, seguramente la siguiente ronda
vas a tener que pedir un préstamo. Y una cosa que sería la gestión de tu macroeconomía, porque luego tenemos una gestión de microeconomía, que es conseguir engranajes y energía, que es lo que te sirve para reclutar personajes y transformar patentes en prototipos. Una cosa macroeconómica que en principio debería lastrar el juego, para mí supone una de sus partes más emocionantes. Porque las casillas de opción que tú vas eligiendo, optas a ver si nadie supera tu dado en valor y eres uno de los primeros en poder realizar la acción, o uno de los afortunados, porque tenemos tableros como el Banco de Inglaterra, que solo tiene 2 casillas de acción pero 4 espacios, y como decía, puedes intentar optar que tu 4, por ejemplo, sea lo suficientemente alto como para poder realizar la acción y obtener pues la loseta de ingresos y o puntos de victoria que ofrece ese tablero. Pero otro jugador puede venir y colocar un 5, y otro jugador puede venir y colocar otro 5, con lo cual si tienes un 6 y realmente vas bastante cortos de ingresos, deberás colocar tu 6 en la última casilla, que aparte te van a pagar 2 libras para obtener un aumento de ingresos y o puntos de victoria, que no siempre es así. Y en esa gestión macroeconómica para mí está la gran gracia del juego. Por una parte es una especie de póker, en el que, así como en el póker son las fichas, aquí tu dinero, tus libras, son armas. Tú colocas dados, a veces para forzar que otros jugadores coloquen dados de valor más alto. O frente a un tablero muy jugoso respecto a patentes, o personajes, o fichas, o cualquier cosa, puedes decidir esa ronda ir abajo, apostar bajo, digamos, hacer inversiones por bajo, mientras los otros están gastando muchísimo dinero para en el siguiente turno, pues tal vez, siguiente ronda, perdón, tal vez ser el jugador más aventajado, pierdes menos dinero para luego intentar ser no solo el primer jugador en optar, porque es el primer jugador en colocar dados, sino un jugador con más dinero para poder obtener mayores beneficios. Porque una cosa que tenemos que tener clara en este juego es que hay que analizar constantemente cuál es la inversión, cuál es el beneficio, cuál es la finalidad de pedir un préstamo, que va a hacer perder puntos de victoria pero va a ganar dinero. Tenemos que estar siempre valorando, como se diría en economía, el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es un concepto de economía que viene a decir que es el coste de la acción que no realizaste, de la mejor acción que no realizaste. Es decir, si has pedido un préstamo para colocar un 6 y conseguir una patente que al transformarla en prototipo te daba 10 puntos de victoria, considerando que te hace perder 10 puntos de victoria, tu rentabilidad, digamos que es 0, pero a lo mejor la mejor opción era no pedir el préstamo, poner un 3, haber puesto un 3 y haber conseguido una patente que transformándola en prototipo te diese 2 puntos de victoria. Por lo tanto, a ningún coste de puntos de victoria por parte de los préstamos. Por lo tanto, el coste de oportunidad es 2. Eso es un análisis que vas a tener que realizar durante toda la partida, lo cual puede conllevar cierto AP, que es una de las cosas que más odio en los juegos. Y seguramente en Crystal Palace las primeras partidas puedan ser muy lentas. Muy lentas, porque hay tanto que considerar, tanto, qué acción quiero realizar, cuál es la oferta que el mercado me da en los diferentes tableros, porque son muchas fichas, o sea, aparecen cartas nuevas todos los turnos, tanto en la oficina de patentes como en el Reform Club, aparecen fichas nuevas siempre todos los turnos, en el British Museum y en el Banco de Inglaterra. La misión que debes cumplir, o los requisitos que debes cumplir para subir en el tablero de rumorología cambia de ronda en ronda. Hay que analizar bastante y el tener un plan general para toda una partida yo creo que es bastante complicado. Es un juego mucho más táctico que estratégico, que no necesariamente debe ser malo, pero sí va a requerir que le echéis unas cuantas partidas antes de sacar el menjunje y que la cosa vaya ligera, porque no podría decir que es un juego con una curva de aprendizaje muy alta, porque las reglas son muy sencillas, no deja de ser un worker placement, pero una vez
has entrado rápidamente, la curva se agita, la curva de aprendizaje de reglas, la curva de dominación del juego, de mastering the game, es bastante alta. Como he dicho, son muchísimas pequeñas cosas, son muchísimas pequeñas piezas que a veces va a ser complicado encajar, porque todo está lleno como de minijuegos. El Black Market es un minijuego, las patentes y los personajes a veces se transforman en un minijuego en sí mismo, porque hay patentes y personajes relacionados que si tienes la patente y el personaje y luego lo transformas la patente en un prototipo, pues te va a dar más puntos de victoria. El coste del sueldo de los personajes que pagas en la fase 4 va a depender de tu posición en Westminster. Es otro minijuego que tienes ahí que completar. Las condiciones para ir subiendo en el tablero de rumorología también es otro minijuego, porque dependen habitualmente de un set collection en concreto. A veces dependerá del número de personajes que tienes, o del número de patentes, o del número de prototipos, o de tu posición en determinados lugares. Las misiones individuales de cada una de las naciones habitualmente también están relacionadas con esos set collection a los que hace referencia el tablero de rumorología y el London Times, por lo tanto, y son, como decía, muchas pequeñas piezas que hay que tener en cuenta. Aparte de tener siempre presente cuál es el momento idóneo de adquirir una patente y transformarla en un prototipo, porque dependiendo del año en que hagas esa conversión te va a ofrecer más o menos puntos de victoria, y los personajes en función del año en el que salgan te van a ofrecer más o menos puntos de victoria, y la cantidad de variedad de cartas que pueden salir en una partida contra la variedad de cartas que hay en el juego, pues la verdad hace que planificar todo eso a largo plazo sea bastante complicado. Aún así, y mira que he sacado cosas malas, bueno, no son malas necesariamente, son cosas que hacen que el juego tal vez no sea para gente que acaba de empezar en esto, porque si juegan contra alguien que más o menos pues está acostumbrado, pues va a pasar lo de siempre, que ganas muy sobrado y los otros pues no disfrutan del juego porque tú dominas mucho más. No recomendaría Crystal Palace a todo el mundo, si no es no un jugón, porque es una partida, es una palabra que la verdad es que no me gusta. Jugón, es que eres un jugón, no me gusta esa palabra. No alguien que no esté acostumbrado a jugar a este tipo de juegos. Si el único juego al que ha jugado tu posible compañero de mesa o compañera de mesa es el Catán, pues chico, a esto no juegas. Hay otros juegos de worker placement mucho más amables que esto, hasta el Agrícola, en la versión familiar, muchísimo más amable. Este juego ya no es solo, como decía, un juego de colocación de trabajadores, sino es un juego de macrogestión económica, microgestión de recursos, set collection, track race. Son muchas cosas a tener en cuenta. Todo esto lo podemos encontrar en otros juegos, y a lo mejor de una forma más elegante. No tanto, me refiero, no tantas mecánicas, sino unas cuantas, de una forma más elegante. Este juego para mí parece de querer contar mucho y a veces hacer que la experiencia de juego sea un poco convulsa, en el aspecto como que he recalcado, que son demasiadas cosas a lo mejor a tener en cuenta. Pero si te gustan los juegos de acuchillar o los cutthroat games, en los que vas cortando diferentes caminos para los adversarios, y no te molesta entrar en una encarnizada lucha por el poder del dinero, Crystal Palace seguramente te encante. A mí me ha encantado, porque me gustan mucho los juegos de no ser buena persona, aunque en el fondo lo soy, y toda la gente que me conoce lo sabe, que yo en el fondo soy un cachapán, pero cuando juego a estos juegos yo juego a partir del alma al resto. No, en serio. Crystal Palace considero que es un juego al que hay que darle más de una oportunidad, porque como podría pasar con Breaking Bad, a partir de la segunda empieza lo bueno. Bueno, y hasta aquí esta pequeña reseña, que como digo, os recomiendo encarecidamente que le deis un tiento en cuanto podáis reuniros. Creo que es un juego que vale
muchísimo la pena y que es una lástima que se haya publicado tan tarde porque lo consideraría un muy buen candidato para el Kenner Spiel de Jarres. Nos vemos en el siguiente Ludómanos reseña. Ya sabéis que tenemos varias series por ahí rondando. Cualquier comentario se agradece, cualquier duda también, y cualquier sugerencia de probar un juego, reseñarlo o tematizar alguna serie de vídeos, pues siempre es bienvenida. Como he dicho, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!